¿Alguna vez has juzgado a una persona antes de conocerla? Sí, en algún momento. Dime, ¿qué opinas sobre la respuesta de ella? Definitivamente hemos juzgado a alguien de manera involuntaria. Actualmente en nuestra sociedad se ve muy reflejado el tema del prejuicio. Personas que a diario juzgan a otras personas, ya sea por su forma de vestir, nivel socioeconómico y muchas veces el comportamiento. Todo esto lo vemos reflejado en la obra Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio nos muestra el amor entre dos protagonistas, los sentimientos y las barreras que pasan. Tanto así que nos dan a entender de que el amor es mucho más fuerte que un roble que puede superar cualquier otro sentimiento. Pero, ¿cuál es la importancia de leer esta obra? Es muy simple. Muchas personas la han catalogado como una de las mejores obras a nivel mundial. Pero, ¿realmente qué nos motivó a leerla por primera vez? La primera razón es el sentimiento, ya que nosotros podemos tener aquel sueño de conseguir a la persona indicada y vivir aquel amor como los protagonistas. La segunda razón es que nos muestra una sociedad realista inglesa. Nos dan a entender de que las mujeres desde muy jóvenes crecen con una ideología de que el casamiento será su seguro de vida y no tendrán problemas a futuro. Nuestro equipo está conformado por Jonathan Vázquez, Yana Vázquez y mi persona, Gracia Pacheco. El baile fue el suceso que marcó un antes y un después en la vida de Elizabeth Bennet, una joven bella, desconfiada por naturaleza, prejuiciosa, mal pensada, que no confía en nadie y menos en los hombres. Para su madre, la señora Bennet, lo más importante era que sus hijas se casaran con hombres adinerados, con un buen estatus social y sobre todo con un buen futuro económico. Por lo que, tras convencer a su esposo, el señor Bennet, una persona bastante despreocupada, deciden junto con sus 5 hijas asistir al baile en honor al señor Bingley, un hombre adinerado que recién llegaba al pueblo. El lugar del baile, como era de esperarse, era muy elegante, pues este salón contaba con unos espacios muy grandes, unos techos muy altos de los cuales desprendían unos candelabros enormes con unas luces hermosas. Y las escaleras estaban forradas con unas alfombras de un color rojo muy intenso. Era en aquel lugar en donde el señor Bingley se mostró interesado por una de las Bennet, Jane, quien era la mayor de las 5 hermanas. Por otro lado, Elizabeth fue rechazada por el señor Darcy, quien era muy amigo del señor Bingley, el cual resultó ser un hombre apático y orgulloso, de quien Elizabeth crea una imagen muy prejuiciosa después de dicho suceso. Luego de varios días, Jane, quien no había recibido cartas por parte del señor Bingley, luego del evidente cortejo en el baile, decide ir a su mansión a visitarlo, pero en el camino se encuentra con una lluvia torrencial que ocasiona que ella llegue enferma con ellos. Los Bingley, muy amables, le invitan a quedarse en su mansión. La casa de los Bingley a simple vista se notaba muy espaciosa, con unas ventanas enormes, unos sillones muy cómodos, pero lo que más llamaba la atención era su hermosa biblioteca, que era tan enorme como el Olympic Stadium de Londres. Era aquí donde ella se iba a quedar hasta que se mejorase y pueda regresar a su casa. Elizabeth, muy preocupada por su hermana, decide ir a visitarla, pero en aquella mansión se encuentra con el señor Darcy, que como sabemos era muy amigo de la familia Bingley. Elizabeth y Darcy comparten momentos y conversaciones en donde se logran dar cuenta que no son como cada uno había pensado, que tal vez fue un prejuicio más. Tiempo después, Elizabeth, por medio del oficial Denny, conoce al general Wickham, un hombre que a primera vista le pareció vivaz y encantador, pero que también quedó sorprendida por su porte de forastero. Este general ya conocía a la familia Darcy, ya que su padre administraba una de las tantas fincas del difunto señor de Pemberley. En aquella tarde, ambos charlan sobre el señor Darcy y sobre su decisión egoísta de no compartir la herencia que le había dejado su padre tras su muerte con el general. Luego de esta conversación, Elizabeth reafirma sus pensamientos prejuiciosos hacia el señor Darcy. Días después le invitan a los Bennet a un baile en la casa de los Bingley. Elizabeth, muy emocionada, espera poder bailar con el general Wickham y compartir unos momentos agradables con él, o por lo menos ver algún tipo de enfrentamiento con el señor Darcy, pero esto no se logra dar, ya que el general no logra asistir a dicha reunión. En el baile todos pasan un buen momento.
A la mañana siguiente, el señor Collins, primo lejano de la familia Bennet, quien tenía una personalidad grosera y ridícula, le pide matrimonio a Elizabeth, quien la rechaza ya que le pareció un hombre ridículo y sin futuro. Charlotte, amiga de Elizabeth, acaba comprometiéndose con el señor Collins, sorprendiendo a todos ya que solo lo hizo para dejar de estar soltera y dejar de vivir con sus padres. Sin embargo, días después, Jane recibe una carta de la familia Bingley. En aquella carta relatan que el señor Bingley partió a Londres y se comprometerá con la hermana del señor Darcy. Elizabeth se entera de la situación de Jane por accidente, culpando así al señor Darcy por lo sucedido. Es por eso que ambas hermanas viajan a Londres. Jane para recuperar a Bingley y Elizabeth para visitar a los señores Collins. Allí recibe la invitación a comer a casa de Catherine de Bourgh, una mujer mayor con aire de suficiencia y un tono de voz autoritario. En aquella casa el señor Darcy las visita y resulta ser esto a menudo ya que visita la casa también de su amiga Charlotte. Ambos tienen otra disputa donde inesperadamente el señor Darcy le pide matrimonio a Elizabeth. Sus palabras van desde soy superior a ti hasta no te quiero, pero Elizabeth termina rechazándolo y le indica que el motivo es la separación entre Jane y Bingley y la historia del señor Wickham. Al día siguiente el señor Darcy le entrega una carta a Elizabeth, donde le cuenta la historia de Wickham, quien resulta ser un hombre mentiroso y jugador que una vez intentó fugarse con su hermana menor. Y sobre Jane, quien solo es una mujer que quiere a Bingley por su riqueza y él solo intentaba proteger a su amigo. Elizabeth se da cuenta que hizo mal en juzgarlo y se arrepiente de todos sus prejuicios. Al volver a casa, Lydia, la hermana menor de Elizabeth y una de las más alocadas, es invitada por los oficiales para ir a Brighton, mientras que los tíos de Elizabeth le piden a ella que la acompañe a Derbyshire, lugar donde vive el señor Darcy. Elizabeth solo acepta la invitación cuando le aseguran que el señor Darcy no se encontrará, pero inesperadamente se le encuentra en aquel lugar. El señor Darcy se muestra muy caballeroso con los tíos de Elizabeth y presenta a su hermana menor, la cual la deja bastante sorprendida. Por otro lado, Lydia, quien estaba en Brighton por invitación de los oficiales, en realidad se había fugado con Wickham para casarse con él. Afortunadamente, un tío de la familia Bennet logra ubicarlos y traerlos de regreso, pero la tía de Elizabeth le cuenta la verdad. El señor Darcy fue quien en realidad salvó el honor de la familia Bennet. Localizó a Lydia y a Wickham, pagó las deudas de este último y a cambio Wickham se casó con Lydia. Elizabeth trata de hablar con el señor Darcy, pero no se presenta la oportunidad. Y se da cuenta que también habló con el señor Bingley, ya que él le propone matrimonio a Jane y ella termina aceptando encantada. La señora Catherine de Bourgh visita a Elizabeth muy enojada por el rompimiento del compromiso de su hija con el señor Darcy. Y Elizabeth prácticamente la echa de su casa. Más tarde, ella y el señor Darcy se reúnen, se dan cuenta de que han superado sus orgullos y prejuicios y deciden comprometerse. Jane y Bingley también se casan, y cuando el señor Darcy supera su orgullo y Elizabeth sus prejuicios, finalmente la cuarta boda se lleva a cabo. Los personajes de esta historia se casan por diferentes razones y no todas ellas aseguran un matrimonio feliz. Idealmente, la fortuna y las almas gemelas se encuentran. Después de todo lo expuesto, llegamos a la conclusión de que esta obra gira en torno a las relaciones amorosas, pero también encontramos una interesante e importante reflexión, el cual es el entorno del tema del dinero. Pues muchas jóvenes, por no así decir todas, desde muy pequeñas renunciaban al sueño de casarse por amor verdadero, solo por cumplir con las ambiciones monetarias de sus padres como también de sus madres y tener una buena posición en la sociedad. Un claro ejemplo es la familia protagonista, los Bennet. Podemos observar que a la madre lo único que le importaba era que el dinero de los esposos de sus hijas y no les importaba para nada los sentimientos de ellas. Pero aquí les planteo la siguiente interrogante. ¿Renunciarían al amor de su vida solo por no tener una buena posición económica, sabiendo que ambos pueden lograr todo lo que se propongan?